Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace un par de días que buscará la candidatura presidencial por el Partido Republicano de cara a las elecciones del año 2024. Lo hizo durante una actividad que celebró en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida. Realmente no tuvo el anuncio ese gran impacto porque ya el presidente Trump había dejado entrever que sería candidato o que buscaría la candidatura para esas elecciones. Y antes de las votaciones que se celebraron el pasado día 8, él dijo que iba a ofrecer declaraciones trascendentales el día 15. Y todo el mundo sabía que eso venía. Trump se encargó de quitarle impacto a ese anuncio. Ahora mucha gente se pregunta si Donald Trump realmente escogió el momento adecuado para hacer ese anuncio, porque se produce justamente cuando le cuestionan su participación en el proceso electoral recién pasado, a la luz de los resultados, porque se esperaba un mejor desempeño del Partido Republicano y eso no se produjo. Además, los candidatos señalados por Donald Trump sucumbieron en las elecciones y entonces se le atribuye el mal desempeño de los republicanos a su excesivo protagonismo, que dicen no le dejó espacio a muchos de los candidatos que él mismo sugirió, que él mismo aupó, y el asunto se centró en su persona. La atención le robó protagonismo a esos candidatos y eso terminó afectándolo. Dicen también, eso lo plantea el señor Mitch McConnell, que es el líder republicano en el Senado de Estados Unidos, que el partido tuvo un desempeño inferior entre los independientes y los moderados. Como Donald Trump es un hombre de posiciones radicales, de la ultra, entonces eso se le atribuye justamente a su protagonismo en este proceso. Algunos le aconsejaron a Trump que postergara su anuncio para una fecha posterior, sobre todo esperando que se celebren las elecciones en Georgia, porque habrá en ese estado una segunda vuelta. Puede que los republicanos empaten con los demócratas en el Senado, pero de todos modos los demócratas tendrán mayoría por el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Eso no cambiaría prácticamente nada. Pero de todos modos le sugirieron a Trump algunos allegados que pospusiera el anuncio, porque una derrota en Georgia podía verse también como una derrota del propio Trump y una derrota para sus aspiraciones. Pero los asesores, eso es lo que dicen los medios, citando fuentes allegadas al expresidente, sus asesores le recomendaron que insistiera en el lanzamiento de sus aspiraciones porque eso podía contribuir un poco a amortiguar el peso de los resultados de las elecciones. Pero además de eso se dice que la decisión tiene mucho que ver con la posibilidad de que el Departamento de Justicia designe un investigador independiente para llevar el caso
de las acusaciones que le hacen a Trump por tratar de impedir la juramentación del presidente Biden. Además, el caso aquel de los documentos extraídos, los documentos clasificados que fueron sustraídos por el presidente Trump cuando dejó el cargo. Y bueno, pues se entiende que el lanzamiento de las aspiraciones puede ayudar en ambos casos. Y siguiendo esa línea fue que el presidente Trump se decidió hacer el anuncio que originalmente se concibió como la fecha adecuada, tomando en consideración los vaticinios de que el partido republicano podía barrer en las elecciones de medio término, cosa que no ocurrió. Entonces, bueno, pues se pregunta mucha gente cuáles son las posibilidades reales de Trump. Dicen que el hombre ha perdido su candidatura, sus aspiraciones han perdido fuelle por esos resultados de las elecciones y que ahora se habla, como no se hacía antes, de Ron DeSantis, que tuvo un buen desempeño en las elecciones. Ustedes recuerdan cuando ganó las elecciones, la gobernación del estado de la Florida, lo consiguió con un margen muy estrecho de apenas 0,4%. Pero en esta oportunidad el hombre tuvo una victoria contundente, aplastante, con una diferencia de más del 20%, ganándose el respaldo incluso de la población hispana residente en el estado. Y ese triunfo lo proyecta como un hombre con capacidad para retar a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano. Si las primarias fueran hoy, indiscutiblemente se impusiera Donald Trump. Tiene un camino recorrido, fue un hombre que fue presidente 4 años de Estados Unidos, que tiene ya en su haber 2 campañas electorales, tiene un trabajo hecho, tiene un camino recorrido y todavía conserva mucha simpatía en la sociedad estadounidense, pero tiene muchos retos por delante, indiscutiblemente. Entonces, los demócratas han centrado sus ataques en la figura de Donald Trump, a quien califican como un peligro para la democracia. Y ahora se está hablando del señor gobernador, el reelecto gobernador por el estado de la Florida, que emerge con mucha fuerza. Y muchos se preguntan si realmente los demócratas estarían, sin darse cuenta, resolviéndole un problema a los republicanos. Porque ¿quién es el señor DeSantis? Es un individuo que tiene las mismas convicciones, los mismos puntos de vista de Donald Trump. Dicen que él es un equivalente a la figura en la política de Estados Unidos a Donald Trump, porque piensa igual que Trump. En todos los temas tiene los mismos puntos de vista. La diferencia consiste en que DeSantis es un individuo más cuidadoso, es un político más pulido, más prudente y probablemente más inteligente que el propio Donald Trump. Y eso lo convierte en un verdadero peligro para las aspiraciones de los demócratas de seguir al frente del gobierno de los Estados Unidos. Un candidato como este pudiera estar en mejores condiciones de echar la pelea, porque no tendría
el problema que tiene actualmente Donald Trump con la justicia, ni ese pasado que lo han utilizado para presentarlo como una amenaza para la democracia y que aleja, ahuyenta del partido republicano a mucha gente moderada que quisiera realmente unos niveles de confrontación política menos ásperos que lo que estamos viendo actualmente. Entonces, el partido republicano prácticamente está dividido. Por lo menos hay sectores que objetan ya a Donald Trump como el hombre con capacidad para conducir a los republicanos. Y eso, bueno, pues plantea un gran reto para la organización política. Esa división que hay entre los aspirantes, entre el bloque de aspirantes, opera a favor de Trump, porque no solo se está hablando de DeSantis, se está hablando también de Mike Pence, se está hablando de Mike Pompeo, se está hablando de un montón de figuras que estarían ahí y que próximamente anunciarán también sus aspiraciones. Y como el otro bando está dividido, Donald Trump, que tiene un camino recorrido, como decía, podría imponerse, aunque no por un margen tan amplio. Faltan 2 años y, bueno, pues las cosas pueden cambiar. Habrá que esperar antes de arriesgarse a hacer vaticinios. Una pequeña pausa, en breve volvemos.